Bendiciones, un privilegio poderlos saludar nuevamente. Damos gracias a Dios de poder compartir a través de este medio. Queremos saludar a todos los amigos que semana tras semana nos van entrando a nuestro canal de YouTube y van observando cada prédica, cada mensaje que podemos, por la gracia de Dios, compartirle. Así que saludamos a todos, a los que nos escuchan y nos ven en sus casas, a los que están en su lugar de trabajo y en distintos ámbitos donde todos los días la gente se mueve, pero se detiene un instante para poder escuchar una palabra de Dios. Así que los bendecimos a los que se han suscrito en nuestro canal de YouTube, y si tú no lo has hecho, te animamos a que lo puedas hacer en estos días, suscribirte a nuestro canal, porque anhelamos que Dios, quien nos bendijo, pueda bendecir tu vida también en gran manera. Y en este día queremos hablar de algo muy importante, queremos hablar acerca de cuando Jesús viene a nuestras vidas, de cuando nosotros le damos el lugar que corresponde a Dios en nuestras casas y en nuestra familia. Pensaba en esta semana que van a ser 30 años ya de que pudimos dar ese paso de fe, y junto con mi esposa. Recuerdo que era una campaña en el año 90 con el evangelista Carlos Anacondia, y allí se expuso la palabra de Dios y se habló acerca de Jesucristo. Se habló acerca de ese Jesús que era el único mediador entre Dios y los hombres, y que no había otra manera de ser salvo que no fuera por Él. Y pudimos entender la palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y la aceptamos y pudimos reconocer que verdaderamente necesitábamos un Salvador en nuestras vidas. Todos en algún momento nos hemos escudado detrás de una religión, diciendo, no, yo soy de esta religión, yo soy de aquella, pero pudimos entender de que Jesucristo no forma parte de ningún movimiento religioso, de ningún cartel denominacional, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y pudimos recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y a partir de ese día, nuestra vida cambió. Es verdad que durante todos estos años hemos pasado por distintas circunstancias, crisis en la pareja, crisis con nuestros hijos, crisis económica, problemas de salud o de enfermedad que han venido a nuestras vidas. Pero en todo momento, en todo tiempo, hemos visto la mano de Dios en favor, supliendo, sanando, liberando constantemente nuestras vidas. Por eso es que cuando Jesús entra en un hogar, la vida cambia, todo se transforma, y es cuando nosotros le damos el lugar a Jesús en nuestras vidas. Cuando logramos entender de que Dios no es un mito, de que Dios no es religión, de que Dios no está encerrado en cuatro paredes, sino de que Dios está interesado en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla del mundo, obviamente está hablando acerca de las personas, de los seres humanos. Y quería hablarte en este día acerca de un acontecimiento que ocurrió, que está escrito en el libro de Lucas, en el capítulo 7, el versículo 11 en adelante. Habla acerca de cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice la Biblia que Jesús iba caminando rumbo a la ciudad de Naín, y había una multitud, aparte de los discípulos, había una multitud que lo estaba siguiendo, una multitud que venía de celebrar milagros, una multitud que venía eufórica, aplaudiendo, gritando y mirando todo lo que Jesús hacía. Venían celebrando. Pero dice la Biblia también que se encontró otro grupo. Y ese otro grupo venía sumergido en la tristeza, en la aflicción, en el dolor, porque era una viuda que venía con un féretro que era de su único hijo. Su esposo ya había muerto, su único hijo, lo que le quedaba, también iba en ese féretro. Y en ese peregrinar de la viuda de Naín y todos los que iban con ella, en esa angustia, en ese dolor, de repente se encontraron con Jesús.
Y cuando se encontraron con Jesús, dice la palabra que Jesús fue y tocó el féretro y le habló al muchacho diciéndole que se levante, y allí ocurre el milagro de resurrección. Jesús se presenta delante de esa familia y de esa multitud también que iba, porque dice que era mucha gente de la ciudad que iba con esta viuda, como dije, sumergido en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en el momento tan crítico que estaban viviendo. Pero sin embargo, cuando se encontraron con Jesús, su vida cambió. Su vida cambió, obró un milagro el Señor y le devolvió, dice la palabra, le devolvió ese hijo a esa viuda, y todos ya no eran dos grupos, sino un solo grupo celebrando otro gran milagro que Jesús había hecho entrando ya en la ciudad de Naín. Y quiero decirte que ese Jesús que obró en la viuda de Naín es el mismo, como dije, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese mismo Jesús que nos encontramos en el año 90 con mi esposa, que cambió nuestras vidas, que cambió la situación en nuestras casas y en todo lo que vivíamos, ese mismo Jesús es el que hoy quiere entrar en tu vida, en tu casa, quiere encontrarse contigo. Y qué importante sería que puedas abrir tu corazón y puedas rendirte a Él, entendiendo que cuando te encuentras con Jesús, todas las cosas cambian. Veíamos que venían, como dije, unos aplaudiendo, gritando, celebrando, y otros que venían tristes, llenos de dolor, afligidos, y cuando se obró el milagro, todos celebraban lo que Jesús acababa de hacer. Por eso queremos decirte que no todo está perdido, que hay esperanza, que en Jesús puedes encontrar lo que estás necesitando para tu vida. Muchas mujeres o muchas madres hoy están llorando, están angustiadas, muchos esposos con esta situación económica, con esta situación que estamos viviendo como país, también se encuentran llenos de dudas, llenos de inseguridades y no saber qué va a ser del día de mañana. Pero qué maravilloso es poder encontrarte con Jesús, que puedas encontrarte con el autor y consumador de la vida, con ese Cristo que lo cambia todo, con ese Cristo que no solamente murió en la cruz, sino que también resucitó, venciendo aún a la misma muerte, y que hoy está sentado a la diestra del Padre como único mediador entre Dios y los hombres. Aprendíamos hace unos días que si nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, en el nombre de Jesús el Padre lo haría. Y queremos decirte en este día que hay oportunidad para ti, que hay oportunidad para tu familia, que hay oportunidad para tu matrimonio, que hay oportunidad para esa crisis financiera que estás viviendo, que hay oportunidad para esa situación de ese hijo que quizás hoy está afligido o está en los vicios de la droga, del alcohol y de tantas cosas. Mire, con la familia buscamos en distintos lugares, fuimos a centros de idolatrías, visitamos curanderos, hechiceros, parapsicólogos, buscando una salida y buscando una respuesta para nuestras vidas. Pero en el año 88, cuando los médicos le dijeron a mi padre, lleve a su esposa porque ya no hay esperanza, para que la familia se pueda reunir, para que puedan vivir los últimos días, porque parecía que todo se iba a terminar. Pero allí apareció la mano de Dios. Y mi madre pudo creer en ese lecho de muerte que Jesús era el Señor y era el Salvador de su vida. Junto con mi padre pudieron recibir a Cristo y el Señor comenzó una obra de un milagro extraordinario y una obra de restauración en toda la familia. No solamente mi madre fue sana, sino que también fue salva. Y qué importante es ver esto, porque a través de los evangelios nosotros podemos ver que cada vez que Jesús sanó a alguien, no le habló de la sanidad, sino de la salvación, poniendo que, o sea, es importante, ¿verdad? Porque quien está enfermo y se sana, gloria a Dios, ¿verdad? Es importante ser sanado, es importante que esa crisis económica se revierta, es importante que esa puerta de trabajo se abra, es importante que esa crisis matrimonial sea restaurada, es importante que sea restaurada la familia, es importante ese milagro físico, ese milagro de sanidad,
Pero lo más importante y lo que Jesús siempre resaltó fue la salvación de nuestra alma. Y por eso es necesario que te puedas encontrar con Jesús, para que haya salvación en tu vida y haya salvación en tu casa. Y la historia nos cuenta que este cortejo fúnebre termina en una celebración, porque Jesús hizo un milagro. Cuando parecía que todo ya estaba perdido, cuando parecía que ya no había esperanza, lo mismo pasó con Lázaro, cuando ya llevaba 4 días muertos. Todos allí estaban en el sepulcro, ya 4 días que había sido sepultado, y todos lloraban y se angustiaban, todos estaban llenos de luto, pero cuando llegó Jesús, el sepulcro se abrió y Lázaro salió y resucitó. Y lo que estaba lleno de, lo que era una tragedia, lo que era toda una desolación, lo que era todo luto, de repente se convirtió en alegría. Y es que cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando el Señor viene a nuestra casa, cuando el Señor viene a nuestra familia, las cosas viejas pasan y comenzamos a vivir un nuevo tiempo en el Señor. Jesús cambió la tristeza en gozo, cambió el luto en alegría, y Él no ha cambiado. Él puede cambiar tu lamento en danza, como dice la palabra. Él puede cambiar cualquier situación que puedas estar viviendo. Lo hizo con la viuda de Naín, lo hizo con tantas personas que quedaron registradas en los evangelios. Jesús lo viene haciendo hace más de 2000 años que resucitó, y siguen ocurriendo milagros en su nombre. Lo hizo en nuestras vidas, lo hizo en nuestra casa, lo hizo en nuestra familia, y hay miles y miles de testimonios de personas que conocemos que se encontraron con Jesús y su vida cambió. También tu vida puede cambiar si te encuentras con Jesús de Nazaret. Él puede cambiar cualquier situación. No hay ninguna cosa difícil, no hay nada imposible para Él. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos con fe, creyendo de que Él es real, que su presencia es tangible y que Él puede cambiar nuestra situación. Por más difícil que nosotros lo veamos, o por más que lo veamos que ya es imposible, que ya no hay oportunidad. Aquí no había oportunidad. Iban camino a sepultar a un joven, pero Jesús cambió esa realidad. Y Él puede cambiar tu realidad también, puede cambiar tu situación en el hogar, puede cambiar esa crisis matrimonial, puede cambiar cualquier cosa que puedas estar viviendo en este día. Pero es necesario que puedas reconocerle a Él como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Sabías que Dios te ama? Dios te ama. Dice la Biblia en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Y cuando habla del mundo, obviamente está hablando de nuestras vidas. Él vino a salvarte, Él te ama, Él dio lo mejor que tenía al unigénito, a Jesucristo. Y todos estamos en pecado. Dice la palabra en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice la palabra que no hay justo ni aún uno sobre la tierra. Por eso es necesario que podamos reconocer nuestro pecado y que podamos arrepentirnos. El arrepentimiento es el comienzo de todo cambio y de toda situación en nuestras vidas. La sangre de Jesucristo, en 1 de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa si el pecado, porque a veces nosotros decimos es un pecado grande, es un pecado pequeño, es insignificante. Todo pecado te separa de Dios. Y cuando nos arrepentimos y aceptamos que Jesús murió por nosotros, que Él ciertamente llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz, que por su llaga fuimos nosotros curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos eso y nos arrepentimos, Él limpia, con la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos da una reconciliación con el Padre. Y dice la palabra que cuando ya tenemos un corazón limpio, a los que le reciben, Juan 1:12, a los que le reciben, o a los que le recibieron, a los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y si somos hijos de Dios, todas las promesas que están escritas en la Biblia, comenzamos a experimentarlas en nuestras vidas. Recuerdo que ese día que nos hicieron hacer esa oración de fe, que alguien nos guió en una oración, que luego en algunos minutos lo vamos a hacer, nos guió en esa oración, no entendíamos absolutamente nada, nosotros veníamos encerrados en una religión donde todo era una rutina, era lo mismo de siempre. Pero comenzamos a tener nuevas experiencias. No entendíamos nada, pero a medida que fuimos congregándonos, a medida que alguien nos enseñaba la palabra y a medida que comenzamos a aprender lo que era orar, que era tener una relación con Dios, con el Padre, comenzamos a entender que una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y eso marca una diferencia en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Y es verdad que a veces pasamos por situaciones, como dije, pero siempre vemos las manos de Dios sobre los que somos sus hijos. Y podemos experimentar milagros de Dios todos los días en nuestras vidas, desde el comienzo del día hasta el final, y así todos los días será hasta que Él venga. ¿Y qué nos lleva? A aprender a orar, leer la Biblia, congregarnos. Como dice la palabra en 1 de Pedro 2:2, tenemos que desear como recién nacido la leche no adulterada, que es la palabra, porque eso nos va a llevar a un crecimiento, y un crecimiento con Dios. Así que te animamos a que puedas hoy reconocer que necesitas ese Salvador. No solamente un sanador, alguien que te libre y alguien que abra una puerta de escape a esa situación que estás viviendo, sino al Salvador de tu vida. Así que vamos a hacer algo en este día. Vamos a hacer una oración de fe. Y me gustaría a tú que nos estás escuchando, amigo, en tu casa, quizás estás allí en el living, en el dormitorio, no sé, en una sala, estás quizás en tu estudio, estás en tu lugar de trabajo, en tu oficina, te detuviste un momento, estás esperando a alguien allí en el auto y chequeando, te encontraste con este video, y quiero decirte que no es casualidad. Si llegaste hasta este momento, lo estabas mirando y llegaste a este momento, y reconoces que necesitas reconciliarte con Dios, que necesitas volver en amistad con Él, te animamos a que puedas hacer esta oración con nosotros. Allí donde estás, concéntrate, y nosotros vamos a hacer una oración que tú vas a ir, te vamos a dar el tiempo para que la vayas repitiendo y puedas recibir a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Diga con nosotros: Señor Jesús, entra en mi corazón. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy entrego mi vida a ti. Señor Jesús, te necesito. Mi casa te necesita. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Señor Jesús, te recibo en mi corazón y confieso con mis labios lo que creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Esta sencilla oración, si realmente la hiciste de corazón, reconociendo y arrepintiéndote de todos tus pecados, eres un hijo de Dios. Y nosotros, los que estamos aquí, los que, en el caso mío, las personas que están detrás de cámara, todos celebramos esta gran victoria. Hoy Jesús te dice: varón, confía, eres salvo. Mujer, confía, eres salva. Hoy la salvación ha llegado no solamente a tu vida, sino también a todos los de tu casa. Qué maravilloso es que a partir de hoy comiences a tener nuevas experiencias con el Señor. Y cuando todas estas cosas pasen y las congregaciones se vuelvan a reactivar, digamos en los edificios, porque la iglesia está activa siempre igual, puedas llegar, buscar un lugar, una iglesia donde congregarte para que puedas ser pastoreado y para que puedas tener, como dije, crecimiento en la palabra. Y que nunca te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino que permanezcas en la fe para que cuando llegue el día del Señor, tú seas y hayas mantenido esa salvación. Te bendecimos y nos alegramos por tu vida y creemos que ese Jesús que cambió nuestras vidas, también Jesús cambia tu vida a partir de este momento. Gloria a Dios. Bien, y queremos orar por todas las necesidades. Nos gustaría también a todas las personas que nos ven,
que puedas poner allí, luego de que hayas visto el video, obviamente, puedas poner me gusta para saber si llegaste hasta el final del video. Que puedas poner me gusta, que puedas allí en los comentarios hacer justamente un breve comentario o contarnos de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo afectó esta palabra en tu corazón y en tu vida? Nos gustaría que nos puedas comentar en breve ese milagro que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la situación que estabas viviendo. Bien, vamos a orar por todas las necesidades. Nos ponemos de acuerdo, los que estamos aquí, nos ponemos de acuerdo contigo como aprendíamos días pasados, en la oración del acuerdo destraba cualquier conflicto que podamos estar viviendo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta palabra y te damos gracias por esas vidas que hoy rindieron su corazón a ti, que hoy reconocieron su pecado, que hoy se arrepintieron de toda situación que pudieron estar viviendo, que hoy se arrepintieron de haber buscado en tantos lugares y hoy se dieron cuenta que eras tú la única esperanza para su vida y de salvación y para su casa. Señor, bendecimos a esas personas que hoy dieron ese paso de fe y los cubrimos con la sangre de Jesucristo para que no se pierdan, sino que ellos puedan encontrar en tu iglesia, Señor, la esperanza, la fuerza y la fe para seguir caminando en el camino del Evangelio. Oramos por las personas que están enfermas, por las personas que están oprimidas, por las personas que están en angustias, por las personas que están viviendo cualquier crisis, Señor, sea en el hogar, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Declaramos, Señor, que hoy esa situación se revierte, que ese poder sobrenatural, ese poder que cambió nuestras vidas y que cambió cientos y miles de personas, también está cambiando esa situación, porque a los que creen todo es posible. Gracias te damos, Señor, decretamos un milagro extraordinario allí en las casas, allí en esa oficina, allí en ese vehículo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la sanidad, gracias por los milagros de restauración y gracias por cada milagro que se está manifestando en esta hora y en este momento. En el nombre de Jesús te agradecemos en todo. Amén y amén. Bien, amigo y amiga, te bendecimos y esperamos poder reencontrarnos en otro momento y anhelamos con todo nuestro corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te bendecimos y vive una vida, vive una fe, creyendo de que siempre hay esperanza para cualquier situación. Te bendecimos, te mandamos un abrazo y te pedimos que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube para que cada video que podamos compartir puedas ser notificado y puedas tener una palabra de fe para tu vida. Te bendecimos. Será hasta otro momento.